Parte 5 del libro La papisa, luz, testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Este capítulo lo llamé Paradigmas. Es muy extenso. Voy a tratar de leerlo pronto para que en esta sesión puedan tener ustedes la idea completa del capítulo. En primer lugar, nací en una cultura completamente religiosa. Mis padres crecieron y fueron formados por la religión católica. El catolicismo fue el tapete por el que caminaban las familias paisas justo cuando yo nací. Mi madre tiene una hermana y una tía religiosas. Mi padre tuvo 2 hermanas mellizas que también lo fueron. Ambos tuvieron primo sacerdote. Así eran las familias antes. A veces se cree que uno elige esa vocación para continuar una tradición familiar. Cuando contaba que tenía estos parientes me decían, pues con razón. Y no, eso no tuvo nada que ver con mi decisión de entrar a un convento. Además, mi relación con ellos no era muy estrecha. Mi madre me matriculó en un reconocido colegio de religiosas para que fuera educada por ellas y a mi hermano lo matricularon en un colegio católico por la misma razón. Estuve desde mis 5 años hasta los 18 sin repetir año. Fueron 14 años de escolaridad. Lo cierto es que perseveré porque mi madre no me dejó cambiar de colegio. Pero si por mí hubiera sido, creo que hubiera terminado en el de los vagos. No se puede negar que tantos años recibiendo educación católica, pues los sacramentos de la Eucaristía, la confirmación, la confesión y teniendo clases de religión, pues uno queda con el sello de sus principios. Siendo muy niña era fervorosa, actitud que copié de mi madre, dado que mi padre poco después del matrimonio optó por alejarse del catolicismo y se dice agnóstico desde entonces. He ahí las razones de nuevas grietas debido a la dualidad de patrones de formación por parte de mis padres. En mi adolescencia asumí una postura de rebeldía e independencia y dejé de ir a misa y me alejé de los asuntos religiosos. Casi terminando mi bachillerato, habiendo fracasado en una de mis primeras experiencias de noviazgo, tomé con pasión la idea de ser religiosa, que se convirtió en obsesión, porque por encima de tener o no tener realmente vocación, me empeñé en ingresar a un convento y lo logré. Ya he hablado de mi inmadurez a esa edad, pero no hubo nada que me hiciera desistir de mi radical opción. Esa decisión, hoy lo reconozco, fue tomada en un tiempo de crisis, pero yo lo ignoraba. Cuando comencé a considerar la posibilidad de ser religiosa, me alejé de todo el mundo, me encerré en mi habitación y ya no había música ni alboroto en la casa. En el colegio me dediqué a caminar y evitaba estar con mis compañeras. Inicié una investigación personal, entrevistando a las religiosas y asistí a cuanta convivencia me invitaban. Incluso estuve en unos ejercicios espirituales de 8 días con las religiosas del colegio en La Ceja, Antioquia. Hasta ellas estaban un poco sorprendidas al verme en esa ruta, pues me conocían por traviesa, por líder, por brillante en mis estudios. Jamás hubo presión de su parte, antes bien trataban de hacerme entrar en razón y les preocupaba mi interés porque no me veían muy madura para hacer tan grande elección. Estando ya en el convento me entregué por completo. Vertical desde el principio. Lo que tenía que ser, así era. No daba lugar a la ambigüedad. Quise ser santa de verdad. En el convento logré aprenderme por fin los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estudié historias sagradas, ciencias religiosas, espiritualidad, hice oración y evangelicé. Lo que quiero decir es que me metí por completo en el cuento. Estaba convencida de mi vocación como religiosa y no quería por nada del mundo ponerla en duda. En términos académicos adquirí el lenguaje propio de la profesión religiosa y actuaba como tal. Parecía monja. Mi vida religiosa fue absolutamente bipolar. Tuve cambios muy bruscos. Pasé de santa a pecadora, de obediente a desobediente, de abnegada a recostada y comodona, de vertical y radical a relajada y despreocupada. Mi mentalidad variaba a veces tradicional, según Trento u Opus Dei, y a veces moderna, de avanzada, como los jesuitas y otros católicos disidentes. Pasaba por esas etapas con cambios bruscos, casi de un día para otro. Cuando fui la mística, tocaba el techo, y cuando no, tocaba el fondo del pantano. Esos 12 años me dieron un esquema mental, una forma de ver e interpretar la vida que siempre está rondando en mi cabeza y no logro despegarlo, aunque a veces he querido hacerlo. Aparece en las conversaciones actuales un criterio religioso católico que no puedo evitar. Está en mí. Eso se debe a esos años escuchando una y otra vez aquello y que lo compartí entrañablemente. Ahora algunas personas me dicen, ¿tú estudiaste alguna cosa de religión o estuviste en una comunidad? Lo preguntan por lo que digo, por mis opiniones, mis criterios, mi forma de ver la vida.
Se nota porque se nota. Me dicen, pareces monja, me dicen todavía. Hoy por hoy ya no es igual. Algunos comportamientos cambian cuando uno comienza vida a seglar. Me refiero a cosas que son muy propias del estilo de vida religiosa y obviamente quedaron atrás. Lo que viví en el convento ha sido muy provechoso para mi nueva vida, la estructura comunitaria, las celebraciones, las obediencias y otras cosas más que me sirvieron en la vida laboral para manejarla con un toque que le agregaba gusto y delicadeza a los acontecimientos. Tengo mucho que agradecerle al convento. Aprendí un estilo de vida y un modo de pensar y hasta de celebrar que quizás no hubiera aprendido en ninguna parte. Me formé académicamente, conocí otros sectores sociales, me relacioné con toda clase de personas, realicé múltiples tareas que solo allá logré hacer. Tuve problemas y dificultades grandes en las relaciones interpersonales. Conocí a la humanidad a través de ese pequeño grupo de religiosas, crecí como persona, me conocí a mí misma. Sí, definitivamente es mucho lo que reconozco haber recibido en esos 12 años como religiosa. Sé que ingresé siendo inmadura, y mi decisión fue apresurada. Sé que no fui honesta conmigo misma al hacer votos, aún guardando la duda en lo más profundo de mi corazón. Sé que prorrogué la decisión de retirarme y eso fue un error. Sé que le debo mucho y nunca podré agradecer lo recibido. Sé que me equivoqué, pero aún así valió la pena. Haber estado en un convento significó para mí un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia de Dios real y profunda. Eso es lo más importante porque no quedó en el pasado, sino que es algo que me ha acompañado siempre. Mi relación con Dios es tan viva que aunque a veces intente alejarme por las tentaciones y los atractivos de este mundo, a Él vuelvo porque sin duda es la razón de ser de mi existencia. Esos 12 años de juventud consagrados a la causa de la educación fueron una escuela para la vida. No solo para mi vida cristiana, sino también para mi vida familiar, social, laboral, sexual, es decir, para todas mis relaciones interpersonales. La convivencia, la fraternidad es muy difícil. Allí se comparte con personas de diferentes edades, culturas, temperamentos. Existen toda clase de roces y conflictos como los que hay en cualquier grupo humano. Tuve serias desavenencias con algunas compañeras. La diversidad, si no se vive en la unidad, hace a veces más complicada la vida comunitaria. Lo bonito es que allí, en medio de realidades humanas tan comunes, se hacen grandes esfuerzos por conciliar y mantener, a pesar de todo, la unidad. Aprendí a pensar más en el otro. Aprendí a perdonar y a soportar con paciencia los defectos ajenos. Aprendí a bajar la cabeza. Eso no fue fácil. Cuando estuve en Bogotá, una hermana me hizo la vida imposible, como pasa a veces en las empresas, y la convivencia se estaba tornando insoportable. Allí había que manejar la situación aferrándose a la gracia de Dios, hasta que se suavizaran las molestias. La idea es aprender a perseverar y a no salir corriendo ante las dificultades. Aún estoy en ese aprendizaje, porque tuve la costumbre de renunciar y salir corriendo ante las discrepancias, entre otras cosas, por eso le temía tanto a los compromisos o al matrimonio. La formación humana, pastoral, religiosa y académica fue muy buena. El noviciado es una etapa por la que debería pasar toda mujer, vaya a ser o no monja. Es un proceso de aprendizaje en hábitos de higiene, de presentación personal, lenguaje y hogar. Claro que yo no pude ni con la costura ni con la cocina. Se aprende a ser detallista y agradecido con los demás. Aprendí pedagogía, relaciones humanas y mucho de logística en lo que son expertas las comunidades religiosas. Desarrollé habilidades para hablar en público, para saber llegar a la gente. La vida religiosa fue para mí una experiencia inigualable, me llenó de humanidad y me dio lo más importante, a Dios. No perdí mis años de juventud, los gané porque me entregué a una causa maravillosa. Si fue un error ingresar, no lo fue salir. Todo lo recibido debía aportarlo al mundo ya desde fuera, y lo he hecho. He evangelizado mucho en los años que le siguieron al convento. Lo mejor es que siempre ha estado en mi corazón la fundadora de aquella comunidad y todas las que fueron mis hermanas, a quienes les profeso todo mi cariño. Me he referido en varias ocasiones a mi pensamiento polarizado. Esa ha sido una de las fragmentaciones que más ha influenciado en mis comportamientos, en mis emociones y decisiones.
Oscilaba entre extremos, así por ejemplo, un tiempo estaba firme en mis convicciones y prácticas religiosas y de pronto cambiaba y pensaba todo lo contrario. Esa es una de las cosas que más me sorprendían de mi vida. Aún estando en la comunidad, me sucedió que por épocas era radical, inflexible, fiel, cuasi reformadora, y de repente me encontraba relajada y liberada. En el noviciado quise parecerme a Santa Teresita del Niño Jesús. Después del juniorado me volví un poco revolucionaria y hasta quise votar por un guerrillero. En otro momento practicaba yoga en lugar de hacer mi oración y después me puse en contra de la nueva era, torturando a las hermanas con el catecismo de la Iglesia Católica que llevaba siempre debajo del brazo, recordándoles lo que debíamos hacer y lo que no. Estuve en una etapa de fervor y devoción tal que logré rezar con las alumnas en el recreo 1 o 2 misterios del Santo Rosario. Pues si bien era la piadosa y rezandera, después pasaba a burlarme de las religiosas que usaban agua bendita. Era algo muy extraño, pero se debía a la polarización de mi pensamiento. Si no estaba a este lado, es porque estaba en el otro. Para mí solo existían 2 polos o modos de pensar, con la Iglesia o en contra de la Iglesia. Cuando me retiré de la comunidad, me volví su opositora por unos meses. Normalmente cuando una persona se sale del convento, suele echarle la culpa a la comunidad, a sus estructuras, a sus religiosas. Con los años se llega a reconocer la verdad. El problema no eran ellas, sino yo. Salí pensando mal, critiqué sus proyectos, sus costumbres, su vida comunitaria, por donde fuera. Encontraba motivos para echarles la culpa. Hoy reconozco mi error y ahora aprecio más que nunca a la que fue mi querida comunidad. Al salir del convento caí en las manos de un sacerdote psicólogo que me ayudaría a dar ese paso definitivo a la vida seglar. Fue él quien me envió. No solo donde una odontóloga bioenergética para que me sacara las cordales y donde un médico bioenergético que me hizo tratamiento con acupuntura, sino que me condujo a la nueva era. Me volví vegetariana y comencé a leer libros de superación personal y sobre esoterismo, de manera que mis ideas se tornaron completamente opuestas a lo que creía estando en el convento. Mis cambios seguían siendo bruscos, aún estando por fuera del convento. Cuando estaba del lado de Dios, iba a misa en las mañanas, antes de comenzar mi trabajo, leía libros religiosos, rezaba la novena de la misericordia, el rosario, estaba al tanto de las noticias de la iglesia y no me perdía en los programas de los canales católicos. Y otras veces dejaba de ir a misa, incluso los domingos, me deleitaba en lo pagano, hacía a un lado las exigencias morales y contemporizaba con las ideas del mundo y de la gente. Y no veía canales de televisión católicos, sino muchas películas. Según la fase bipolar en la que me encontraba, tendía a estar mentalmente inclinada hacia un lado o hacia el otro. Depresiva, me vuelvo religiosa. Y maníaca, pagana. Así es fácil describir cómo pensaba. Paganamente creía que se vivía para gozar en el mundo y no en el otro. Pensaba de un modo muy egoísta. Creía que las cosas servían mientras me beneficiaran. Vivía el momento y disfrutaba la vida con todos sus placeres, que nadie se metiera en mi vida y yo no me metía en la vida de nadie, ya vería yo qué hacía y qué no. No hay cielo ni infierno, nada es pecado, vivimos pasando bueno y listo. De pronto sucedía algo, un acontecimiento de muerte o riesgo de muerte, y de sopetón pegaba un brinco, me confesaba y volvía a mi estado de religiosidad. No es el caso de una persona normal que se aleja de su fe y después se convierte y vuelve, pues esa es la vida del cristiano, caer y volverse a levantar. Lo particular en mi caso era el cambio brusco y radical, casi arrasador, porque quería lo religioso y luego no lo quería. A mí me desconcertaban esos cambios. Me veía en diálogos con algunas personas aceptando con ligereza la unión libre o la convivencia de pareja antes del matrimonio, las relaciones prematrimoniales, homosexuales o bisexuales, y también me veía en diálogos abiertos repudiando todo lo anterior. De mi formación religiosa tenía todo muy claro, lo aceptaba y profesaba, lo que la Santa Madre Iglesia opinara para mí era definitivo. Me gustaba averiguar lo que decía la Iglesia sobre todos los temas controvertidos y me apoyaba en eso porque me sentía segura y bien respaldada, pero cuando pasaba al otro lado es como si echara todo a la papelera y después lo desechado lo recuperaba en un instante.
Con dolor digo que llegué a rechazar mi fe, a apartarme totalmente de la iglesia. Fueron momentos muy fuertes de lejanía. Tuve otros no tan graves, pero no dejaba de atemorizarme, porque era mi profundo deseo estar para el lado de Dios cuando me muriera. Quería estar con la iglesia, estar bien con Dios, en gracia a la hora de mi muerte, cosa que suplicaba porque con tanta vacilación me podía tomar de sorpresa en el lado que no me favoreciera. Eran muchos los argumentos que escuchaba día y noche en contra de la iglesia, numerosas las personas que al unísono intentaban debilitar la fe de la gente y no se daban por vencidos porque creían que estaban derrotando a la iglesia poco a poco, haciendo que los creyentes desistieran de su tradicional modo de pensar. Se le tiraba piedras a la iglesia por todos los costados. Por el lado moral introducían en el mundo comportamientos que iban contra ella como si fueran actos normales, lícitos y buenos. Por el lado dogmático o doctrinal renacían herejías, ideologías, filosofías antiguas, reclamando su aceptación universal. Y por el lado litúrgico se atentaba contra la vida sacramental y se quería acabar con instituciones como la familiar y el sacerdocio. Cuando defendía los sacramentos, cuando me refería a Dios y a la Virgen en mis conversaciones, cuando defendía a los sacerdotes y a la iglesia, cuando opinaba sin temor, conforme al pensar y sentir de la iglesia, se dejaba notar en mí que fui religiosa y que seguía siendo católica, practicante y comprometida. Pero mi experiencia de Dios, lo esencial de mi relación con Él, no pasaba. Con Dios mi alma encontraba sosiego, sin Él perdía por completo la paz. Definitivamente, el dicho se cumple en su totalidad, cada loco con su tema. Hace unos años leí varios testimonios de personas diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar y descubrí que el pequeño mundo de cada uno es clave para comprender la dirección que toman las crisis maníacas o depresivas. El caso de la doctora Kyle Redfield Hamilton, psicóloga y profesora de psiquiatría en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, refleja sus crisis bipolares relacionadas con su profesión. Y como hija de un meteorólogo, es normal que se obsesionara con los planetas, las estrellas, el universo. En cambio, por ejemplo, Jorge Cardoso Linas, siendo presidente de la Asociación Colombiana de Bipolares, preparando su candidatura a la presidencia del mundo para acabar con la pobreza planetaria, llegó a contratar escoltas porque él era el elegido. Mi caso era sin duda la religión católica, ambiente en el que crecí y en el que recibí mi primera educación. Era en ese medio en el que me había movido siempre. No competí con Jorge por la presidencia del mundo, pero sí resulté supuestamente elegida la primera papisa del catolicismo. El tiempo que llevó a Jorge a un lugar donde estaría dando lo mejor de sí y estaría feliz haciendo mucho por la población bipolar del mundo, yo tenía ese mismo ideal, no el de ser papisa, sino estar en el lugar donde yo también haría mucho bien y a tantos seres humanos que cabían en mi cabeza. Desde mi adolescencia, cambio de tema en el libro, sin pensar, como sin poner punto y coma, porque esa es mi manera de hablar. Y al leer este libro, ustedes podrán notar que cambio de tema, paso de un tema para otro, casi sin avisar, porque esa es mi manera de hablar. Desde mi adolescencia tuve algunos intereses que me arrebataron un poco la fe, cosa que es bastante normal a esa edad. Cuando ingresé al convento y comencé mis estudios de ciencias religiosas en una facultad de teología, tuve mis primeras reacciones de rebeldía. Antes de ello, durante mi noviciado, recibí una formación básica a la que debo la conservación de mis principios, pero en la universidad mis profesores, todos sacerdotes, me enseñaron unas cosas muy extrañas y diferentes a los que escuché siempre en mi niñez y en el convento. Pues con Biblia en mano iban demostrando que el demonio no existía, que los milagros no eran milagros, que Jesús no estaba en la Eucaristía, y fue suficiente para que se derrumbara el edificio de mi fe, pues si no había demonio ni infierno, dejó de tener sentido para mí la muerte de Jesús en la cruz como acto redentor. Lo mismo sucedió con el concepto de pecado mortal y venial. Nada era pecado, nada era motivo de condenación. Y así,
Se desmoronó mi fe a tal punto que llegué a declararme atea aún estando en el convento. Llegué a burlarme de otras religiosas que todavía decían creer en lo de toda la vida. Como es obvio, si mis ideas cambiaron, mi comportamiento también. Me relajé mucho y vivía muy deportivamente mi vida religiosa. Por gracia de Dios, escuché en la televisión una entrevista que Germán Castro Caicedo le hizo a Monseñor Uribe Jaramillo. Allí dijo algo sobre el demonio y su poder, que fue determinante porque en ese instante recuperé mi fe de manera muy particular y casi de un día para otro. Comencé de nuevo a orar, a estudiar profundamente el catecismo de la Iglesia Católica y abracé mi fe con un entusiasmo que nunca, hasta el punto de defenderla aunque me llegaran problemas, burlas y dificultades. La otra etapa de rebeldía fue en el momento en que me retiré de la comunidad. Acababa de superar una crisis depresiva y solicité un permiso de ausencia durante el cual toqué fondo y me alejé abandonando los sacramentos y hablando mal de la Iglesia Católica y sus ministros. El cambio a la vida seglar fue muy traumático para mí. Me quedé viviendo en Bogotá, donde el anonimato sería mi cómplice de nuevas aventuras. Mi afán por descubrir novedades y por adentrarme en lo que llamaban lo mundano hizo que recorriera en 6 meses el pantano, enlodándome hasta el cuello de ideas y prácticas totalmente opuestas a mi fe. La soberbia, la lujuria, el derroche, el desorden, la ausencia de Dios, el vacío existencial y el pecado en todas sus manifestaciones. Fue horrible. Dios mismo, amoroso, fue hasta allí por mí. Y por un impulso celestial me confesé y retorné. Con las mismas fuerzas con las que me había vuelto a alejar, con esas mismas fuerzas me volví a acercar. Conocí gente linda y muy buenas y muy buena, inmersa con espérate que estoy confundida. Conocí gente linda y muy buena, inmersa con alegría en una iglesia católica que estaba renaciendo y se hacía vigorosa por el respaldo de la juventud. Allí sucedió nuevamente mi conversión. Cierto es que el Señor lo perdona a uno siempre. Mi vida ha sido un debate permanente en esa lucha de estar y no estar con Dios. Después de lo relatado, he experimentado muchas veces más esa tensión que nos aparta y nos acerca. El mundo de hoy es poderoso en sus argucias para hacernos lavados cerebrales y con mentiras disfrazadas de ciencia nos inunda de dudas para alejarnos de Dios. Pero también existe la acción poderosa de la misericordia divina, que por caminos insondables e insospechados nos atrae hacia sí y no deja que nos perdamos. En mi historia de salvación juega un papel muy importante la Santísima Virgen María, a quien me consagré cuando tenía 18 años. Ella ha velado por mí y en mis horas de oscuridad ha pedido a Jesús que salga a buscar a su ovejita descarriada. Esto solo se percibe con la certeza de la fe, es algo indescriptible. Al salirme del convento, me sumergí y milité en lo que llamamos Nueva Era. Digo milité porque para ello se requiere tener un modo de pensar muy específico que consiste en creer que nada es pecado, o bien nada es malo, nada es prohibido. Uno puede hacer lo que quiera y nadie tiene que decirle a uno qué puede hacer y qué no. Cuando uno cree que no hay normas, ni prohibiciones, mandamientos o dogmas que cumplir, es militante de la nueva era. Yo llegué a pensar así. Se llama nueva era en la astrología a un nuevo periodo de 2000 años en el que el hombre pensará y actuará distinto al modo como lo hizo en los 2000 años que acababan de terminar. Se conoce también como era de Acuario, porque el Sol inició su recorrido en la constelación de Acuario y terminó la de Piscis. Sus militantes anuncian que el cristianismo y las religiones tradicionales desaparecerán. Lo que éstas prohibían ahora será permitido y lo que permitían ya no se usará. Ya no habrá normas, ni mandamientos, ni reglas, ni iglesia a quien obedecer. Cada cual vivirá como quiera y hará lo que quiera. Por eso ya no habrá guerras, habrá paz, armonía. Eso es lo que dicen ellos. Pretenden lavar el cerebro a la humanidad para que rechace las religiones tradicionales,
que los creyentes abandonen su fe y asuman otras creencias orientales, egipcias, indígenas, suprimiendo así el pensamiento cristiano. Pretenden crear una nueva conciencia planetaria con ideas, prácticas y actitudes contrarias a lo mandado por Dios. La nueva era es una tendencia espiritual anticatólica por completo. Buscan sacudir la fe de los creyentes e imponer otras espiritualidades totalmente opuestas. Es todo lo que vaya en contra de lo que la Iglesia Católica enseña y en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Ellos no atacan de frente la fe de los creyentes. Ofrecen ideas, prácticas atractivas de otras religiones. Desacreditan la Iglesia Católica aprovechando los errores de los mismos católicos. Usan elementos de cualquier cultura o filosofía para que los creyentes poco a poco, casi sin darse cuenta, terminen abandonando su religión y adquieran una nueva espiritualidad. El aborto, la eutanasia, el homosexualismo, los estados alterados de conciencia, hipnosis, regresiones, estados de trance mental con droga o con técnicas especializadas, el espiritismo, la superstición, la brujería, todo lo que supone poner confianza en otras cosas, en cosas y en objetos, que los cuarzos, que los inciensos, las agujas, los cristales, la soberbia que exagera la autoestima personal hasta creerse Dios, el adulterio, la fornicación, la pornografía, los contactos con las fuerzas de la naturaleza, la adoración a Satanás, la blasfemia, el irrespeto a Dios, la rebeldía, la desobediencia, el robo, la corrupción, la mentira, la ambición, la anticoncepción. Según ellos, todo se puede leer, saber, mirar, no hay nada que prohibir. Su consigna es: hacemos lo que queremos y vivimos como queremos. Ellos se valen de muchas cosas buenas para enganchar a la gente. Por eso las personas dicen: yo no le veo nada de malo a eso. Pero la intención es muy difícil de detectar. La intención con que usan muchas cosas, entre comillas, buenas, es para ir haciéndole a la persona un lavado cerebral logrado muy lentamente por su ingenuidad y por su ignorancia. Se empieza por poco y termina alejándose del todo de la Iglesia y de la fe católica. No existe un ser que asuma el liderazgo de la nueva era. Dicen ser muchísimas personas regadas por todo el mundo que como una red actúan en equipo. Por este camino van muchos. Después de haber estado militando en la nueva era, sin haber sido mi propósito, fui conociendo mucho sobre el tema. Al tener suficiente material y la experiencia, comencé compartiendo con algunas familias mi conversión y mi testimonio, y eso se convirtió en conferencias a otros niveles por un espacio de 1 año y medio. Mis primeros conocimientos sobre la nueva era comenzaron con una charla que nos dieron en el convento sobre lo que estaba in y lo que estaba out en el mundo. Parecía que las religiones tradicionales estaban llamadas a desaparecer. Tomé mis apuntes y no más, no pasó nada ahí. 1 año después vi la película El Rey León y escuché en ella nuevamente aquella expresión nueva era. Le hice una lectura religiosa y bíblica a dicha película y comencé una ardua investigación sobre el tema que me sirvió posteriormente para advertir sobre sus peligros. Pasaron 2 años y se manifestó mi trastorno afectivo bipolar con la obsesión por el tema New Age. El tratamiento médico suspendió la agitación mental. Sin embargo, una vez me recuperé, gracias a Dios, decidí retirarme del convento, aceptando la ayuda psicológica para ese momento de transición. Como lo mencioné antes, quien fue mi psicoterapeuta en ese entonces, me indujo sutilmente al mundo de la nueva era. Frecuenté a un bioenergético, me sometí a tratamiento de acupuntura, cambié mi alimentación, mis lecturas, mis amistades, y fue cuando resulté alejándome de la Iglesia, diciendo que Jesucristo era extraterrestre y yo era Dios. Practiqué Qigong, leí el I Ching, realicé biodanza, usé aromas, cuarzos, hice viajes astrales, tarot, entre otros. Sin embargo, lo vivido y permitido por la providencia divina
Sería después la materia para poder evangelizar a niños, jóvenes, adultos, familias, colegios, empresas, parroquias, emisoras y hasta en la televisión. Haber conocido desde dentro la crisis que vive la Iglesia y desde fuera la crisis espiritual que vive la gente me permitió estructurar una conferencia cuya única finalidad era sacar del error a muchos y traerlos de nuevo al rebaño, la Iglesia Católica. Apartarme de la Iglesia, abandonar mi fe, solo me dejó grandes remordimientos e insatisfacciones. Cuando superé esa etapa de rebeldía, Dios dispuso que me dedicara por un tiempo a evangelizar, defendiendo a la Iglesia y haciendo cuanto pudiera para atraer al redil muchas ovejas que estuvieran descarriadas. Me refiero al tiempo en que daba las conferencias contra la nueva era y evangelizaba a cuantos se cruzaban en mi camino. Fue un período muy hermoso, donde como Pedro, que negó 3 veces al Señor y después pudo decirle las mismas veces que lo amaba, yo pude hablar bien y en defensa de la Iglesia y servir a Dios con todo mi corazón.